Hola, hola, buenas tardes. Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a esta masterclass de Sostén tu Bienestar. Es una masterclass muy bonita porque vamos a hablar de cómo los cambios nos llevan a hacer transformaciones en nuestra vida, cómo algunas crisis también nos llevan a generar transformaciones, pero muchas veces empezamos a hacer esos cambios de hábitos, hacer esas transformaciones y nos cuesta sostener ese bienestar. Entonces vamos a hablar de cómo podemos mantener esa energía que nos permita estar conectados con esa intención y energía superior que nos permita cada día reafirmar la persona que queremos ser y no volvamos a los viejos patrones, a los viejos hábitos, digamos, autodestructivos que nos impiden tener esa vida que tanto queremos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Ya les vamos a compartir pantalla y esperamos que estén súper, súper conectados. Ay, se me cerró esto. Bueno, confirman si ahí ven bien. No me aparece el iconito para, Sí, se ve bien. para ponerlo grande. Ya, esperen un segundito. Lo ponemos grande y arrancamos. Entonces, esta masterclass es sobre sostén tu bienestar. Vamos entonces a hablar de las reglas de la casa. Son unas reglas muy fáciles, muy sencillas, que nos van a permitir estar más conectados acá y sacar el mayor provecho de toda esta información. Vamos a contarles quiénes somos sus anfitrionas el día de hoy. Vamos a ponerlos en contexto de eh, por qué nació y para qué nació esta masterclass y el método que nos va a permitir sostener esos cambios y ese bienestar en nuestra vida. Y al final les vamos a presentar una oportunidad única para que sigan conectados con su bienestar, con su transformación, con su sanación y con reafirmar esa persona que queremos ser día a día, porque es un trabajo constante. ¿Listo? Entonces, para empezar, las reglas son muy sencillas. Primero, no crean nada de lo que les decimos. Esto no quiere decir que nuestra información no tiene validez, que no tiene sustento científico y que no es importante. Por el contrario, es que desde las creencias es que tenemos suposiciones sobre las cosas. Entonces, la idea es que este conocimiento, esta información que les vamos a compartir, la tomen de ustedes mismos y la comprueben en sus vidas y digan, sí, esta información me sirvió, esto lo adapté hacia mi vida y me sirvió. Entonces, que empiecen a comprobar todo esto que nosotros les traemos en su propia vida. Por eso les pedimos entrega y disposición completa. En este tiempo tratamos de que sea máximo de 1 hora y media esta clase para que logremos integrar toda esa información. Entonces, idealmente con nuestros celulares y televisores apagados, sin distracciones, sin cosas que nos impidan tener atención plena acá. Apertura total, idealmente con las cámaras encendidas para que nos veamos, para que conectemos un cuaderno, un lápiz, algo con que anotar para que la información que las damos, ustedes la traduzcan en su propia información y luego cuando repasen, entiendan de qué estábamos hablando. Listo. Un cambio de estado cada 15, 20 minutos. ¿Para qué? Para renovar la energía, para transformar esas redes neuronales que a veces por ahorrar energía se van disminuyendo, van perdiendo la atención y van quedándose más quietecitas. Entonces puede ser desde tomar agua, estirarse un poquito, pararse y tener ese pequeño cambio de estado. Esta es una
de mis favoritas, que es poner la mentalidad de un niño. ¿Por qué? Porque a los niños les gusta explorar, les gusta ensayar sin juicio, sin culpa. eh, si se equivocan, vuelven e intentan otra vez. Están todo el tiempo sin reproches, sin culpabilidad, sino que se rinden al momento presente, se entregan a la experiencia y la que dice al final, disfrutan todo este proceso. Entonces la invitación es a que también nos divirtamos en este proceso de transformación, en este proceso de sanación, que nos divirtamos, porque en realidad el propósito de la vida es vivirla. Entonces, ¿cómo la vamos a vivir? Y dentro de esas vivencias que tenemos está aprender y evolucionar en conciencia. Entonces, vamos a aplicar este muy a fondo. Listo. Para contarles sobre nosotros, me presento, soy la doctora Ana María Ruiz, me conocen como Anita Ruiz en redes sociales, soy médica funcional, biodescodificadora, terapeuta transgeneracional, nómada digital, formadora y facilitadora de dinámicas de alto impacto y soy la fundadora pues, de este espacio de My Golden Life. Hay algo muy importante que ya les voy a contar en mi historia, que soy una apasionada por las motos y la aventura y a través de la empresa que tuve con mi esposo pude integrar mucha información de todo lo que les vamos presentando en estos espacios que compartimos con ustedes. Entonces, como les contaba, soy médica de profesión, trabajé mucho tiempo en la práctica privada, en una clínica privada acá en Medellín. Los últimos 4 años antes de cambiar eh, y ver toda la transformación que les voy a contar, los trabajé en el área de dolor, cuidado paliativo y cuidados al final de la vida. Esto me llevó a tener una transformación en mi pensamiento, en mi sentir y dentro de mí, viendo cómo a pesar de que se inventaban nuevos medicamentos, nuevas terapias, hacíamos múltiples cosas para ayudar a las personas a aliviar el dolor, a sanar, a estar mejor, nada servía. Y antes, por el contrario, cada vez teníamos que ir eh, poniendo más medicamentos, más terapias y al final había un dolor, un sinsabor en el alma, una tristeza que las personas no lograban integrar en su vida y al final morían sin haber encontrado a veces muchas respuestas, sin haber entendido muchas cosas. Y eso me llevó a cuestionarme mucho, llevó a tener una transformación en mi vida, tanto que me fui incluso hasta la ciudad de Nueva York a conectar con otras personas de todas partes del mundo, a ver nuevas formas de hacer la medicina, de vivir la medicina, de sanar, de vivir, de conectar. Y todo eso también me llevó a conocer las motos. Las motos eh, me ayudaron a ver la vida desde una analogía que no hay reversa, que para mantener el ritmo debemos mantener una aceleración constante, que va a haber momentos difíciles, pero si los enfrentamos con la mayor determinación, la mayor decisión, obvio, poniendo conocimiento, experticia e intuición en todo esto, vamos a poder atravesar la vida de la mejor manera. Y eso me llevó también a través de las motos, que es muy gracioso, conocí a una persona que es el pionero de la medicina funcional en Latinoamérica, también motociclista, médico funcional, y gracias a esa conexión terminé haciendo la certificación como médica funcional. Me metí por todo este campo de entender que la medicina no es solo te diagnostico algo y te doy una pastilla o te doy un tratamiento o te hago esto, sino que involucra muchos sistemas y que todos esos sistemas son parte de un solo ser. Entonces, que tenemos que ver a la persona como un ecosistema, no solo los ecosistemas del cuerpo, sino los ecosistemas de su entorno. Y todo eso me llevó a tener la vida soñada. Con mi pareja tenía la empresa de motos, con mi medicina funcional hacía las consultas y hacía algunos talleres y algunas cosas y estaba todo fluyendo súper bien, en perfecto estado, pero en el 2022 llegó el
que yo llamo el maestro. El maestro es el cáncer de mi pareja, un cáncer estadio 4, o sea, un estadio muy avanzado, un estadio terminal de riñón, con metástasis a el hígado, a los pulmones. Y esto vino a decirnos, ¿para dónde vas con tanta prisa? ¿Qué está pasando? Para, no necesitas hacer tanto en la vida. eh, Empieza a valorar lo que es verdaderamente importante y ahí empezamos a conectarnos con el ser, empezamos a conectarnos con eso intangible que todos sentimos y que a veces nos cuesta poner en palabras. Sin embargo, a raíz del proceso de enfermedad de él, también descubrimos que hay unas cargas generacionales, hay unas cargas emocionales y hay también unas situaciones que nos llevan a tener aceptación y entendimiento de las cosas como un propósito perfecto de Dios. Y es cuando el año pasado llega la trascendencia de él, la muerte de él en mayo del 2024 y me lleva a un mayor entendimiento. Durante su enfermedad, durante esos 2 años, también empecé unos estudios de biodescodificación. La biodescodificación es entender todas esas cargas emocionales, transgeneracionales y todas esas situaciones no resueltas de nuestro inconsciente, de nuestra alma, de nuestros ancestros que cargamos con eso y nos permite entender que podemos verlo, sanarlo y liberarlo. Entonces, descodificarlo, ¿cierto? Y con la trascendencia de él, entonces, viene una nueva etapa de entendimiento que la vida es perfecta, ¿cierto? Que muchas veces podemos tener las terapias, los tratamientos, podemos tener muchas herramientas a nuestro favor, pero cuando entendemos que tenemos un destino que cumplir, que hay cosas que debemos aceptar y dejar fluir, empezamos a soltar y a quitarnos ese estrés y esas cargas de encima y empezamos a ver la vida de una manera diferente, aceptando las cosas tal cual y como son, aceptando que la muerte simplemente es otro estadio de la vida y que la vida es eterna y que simplemente tenemos un, digamos, un espacio temporal y físico en este cuerpo que vivimos. Entonces, todo eso me llevó a darme cuenta que ese limbo, que esas crisis empiezan a darte mucho más sentido en la vida y que no tiene que ser de pronto tan dramática como mi historia, sino que puede ser una despedida del trabajo, puede ser una ruptura amorosa, puede ser un cambio de hogar por cualquier motivo, pueden ser incluso pequeños duelos que vamos haciendo diariamente de la persona que veníamos siendo a la persona que estamos construyendo. Entonces, esos momentos de crisis, esos momentos difíciles, eso que yo llamo el limbo, son los momentos más importantes, porque ahí te das cuenta que todo es perfecto, que como me dijo una amiga, eh, envuelto en la tragedia hay un regalo y empiezas a encontrar un montón de regalos en todas estas historias que tenemos cada uno de nosotros. Y ahí empecé yo a unir eh, estas enseñanzas entre las motos, la vida, la medicina, la biodescodificación. Por eso les decía que era importante todo este proceso de las motos, porque es como una aventura, y les pongo esta aventura en La Guajira, que fue muy difícil, en un territorio muy árido, muy caliente, en esas motos grandes, difíciles de manejar en la arena, con el sol, con poca agua, con una cultura también muy agreste. A veces nos caemos, a veces tenemos que descansar, pero la aventura continúa y es de aprender a reconocer esos momentos de acción, esos momentos de pausa, esos momentos de conexión con los demás, esos momentos de conexión con nosotros mismos y continuar la aventura de la vida, ¿cierto? Entonces, entender que por más difícil que sea la ruta, por más difícil que sean las condiciones, por más retadoras que sean algunas situaciones que nos pasan en la vida,
continúas la aventura, encuentras tu tribu, encuentras tus personas y sigues adelante. Entonces, hoy en esta clase vamos a ver cómo podemos integrar diferentes herramientas, diferentes cosas para sostener ese bienestar que nosotros queremos, independiente de lo que pase en nuestras vidas. Listo. Y es permitirnos vivir todo eso, porque al fin y al cabo estamos en una aventura, en una experiencia de la vida, pero entendiendo cómo podemos verlo de la mejor manera. Y todo eso, entonces me llevó al principio lo que yo veía como la pérdida, que no sabía dónde ir, el limbo, perdida en el desierto. Empecé a conectar con lo que hoy estamos viendo acá, que es de My Golden Life, que son las consultas, los talleres, estos espacios virtuales, los retiros, conectar con personas como Nati, que están vibrando en esa misma energía de querer compartir su experiencia, de querer compartir su conocimiento y de estar aquí para transformarnos juntos. Entonces, los dejo con Nati y luego seguimos con la clase. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a hacer como una presentación de quién soy, a qué me dedico y por qué decidí unirme con Ana para tratar de enseñar y poner a más escala, una escala mayor que la consulta que ya tenía, este conocimiento que nos ha parecido demasiado importante expandirlo, propagarlo y que todo el mundo debería empezar a aprender de estos temas de conciencia, de manejo del cuerpo, del manejo de las emociones, saber de dónde viene, para dónde va, de esta manera conocerse y de esta manera aumentar el amor propio, que durante todo este camino hemos visto que es una pieza infaltable de cualquier proceso de sanación y de cualquier proceso de evolución de esta vida. Entonces, mi nombre es Natalia Molina, yo soy médica, me especialicé en urgencias, trabajé como urgentóloga alrededor de 10 años en algunos hospitales de aquí de la ciudad y en otros por fuera de la ciudad. Trabajé en la Clínica Panamericana de Apartado y como médica de barcos. En esta experiencia de ser urgentóloga, tanto en ciudades, pues con recursos, en espacios alejados, sin recursos, y haber sido médica en diferentes partes del mundo, en un barco, pero entonces atendiendo a personas de, de Asia, de la India, americanas, del norte, del sur, de múltiples partes del mundo, me enseñaron a ver qué tan importante es las creencias de cada cultura, las formas de cuidarse y de comportarse de cada región geográfica y sus hábitos de alimentación y sus hábitos de autocuidado. Cómo se tratan entre ellos, qué tan importante es la familia o no, qué tan importante es el crecimiento personal y, y el trabajo interno. Entonces, en culturas como las orientales, pude observar que mucho de ese trabajo interno los lleva a tener una mayor paz mental y por ende a tener menos enfermedades de tipo psicológico o emocional. Oriente escogió ir hacia adentro históricamente, por esto tienen, por decirlo de alguna manera, un mayor conocimiento del cuerpo energético y el cuerpo emocional. Y también pude ver como hábitos alimenticios de los norteamericanos o de países que tienen un consumo alto de grasas, pude ver cómo se deteriora su salud, no solo física, sino mental. Y esto también acompañado con una búsqueda externa de soluciones para la salud, que aunque muy valiosas, sobre todo desde el punto de vista de urgencias,
tecnologías y ayudas para la sanación muy valiosas. Cuando vamos a las enfermedades crónicas, se convierte en un problema si la búsqueda siempre va hacia afuera. Entonces, por eso hemos empezado estos cursos y estas clases para enseñarles a las personas a ir más hacia adentro, combinando todo lo que nos da el conocimiento de medicina occidental con lo que hemos aprendido, con lo que se sabe ahora de la cultura oriental, que ya está en nuestras manos. Ya podemos entender cómo funciona la energía de manera científica, que es como algo que nosotros necesitamos para mentalmente aceptar los conocimientos. Ya la ciencia encontró todas las bases fundamentales de, de la energía, de las emociones, encontró que se pueden medir en hertz, en vibración, encontró que no solo se pueden medir, sino correlacionar con nuestros síntomas físicos. eh, y por esto es muy importante cada vez que vamos a afrontar no solo un proceso de sanación, sino un proceso de prevenir la enfermedad o de una vejez sana, una maternidad sana, cualquier proceso, una niñez sana. Es importante empezar a mezclar, eh, claro, el cuidado del cuerpo, pero además el cuidado de la mente y el cuidado de las emociones. Eh, También tuve una experiencia en UCI, en unidad de cuidado intensivo, donde me llevó también a entender los procesos de muerte de muchas personas y pude ver cómo más allá de un medicamento o de unos antecedentes previos de cada persona, cómo la aproximación hacia la enfermedad, la actitud hacia la enfermedad, tenían un papel muy importante en si esa persona sanaba o moría o no sanaba y tampoco moría y quedaba como en un intermedio. Entonces, desde ahí también aumentó mi interés por por la intención que ponemos y la actitud con la que enfrentamos los problemas de la vida. Inicialmente los conflictos del día a día, los conflictos familiares, cómo afrontamos los negocios, pero a medida que eso va pasando y de pronto no vamos entendiendo los mensajes, eh, aprendiendo de cada situación, pues estas experiencias de aprendizaje nos empiezan a hablar más fuerte y nos empiezan a afectar la salud. Y es como que nuestro cuerpo se convierte en un mensajero y la enfermedad en un mensaje. Entonces, todo este camino es para enseñarles a entender, interpretar estos mensajes y que siempre estamos en un estado de constante evolución y de disfrute de la vida y no apagando incendios o sanando o tomando dependientes de múltiples fármacos para poder tener una vida funcional o vivir una vida llena de miedos, ya me va a dar el cáncer, ya me va a dar esto, ya me va a dar lo otro. No, es aprender a disfrutar la vida desde el entendimiento que si yo siempre estoy atento a estos mensajes más sutiles, más emocionales, energéticos, voy a poder manejar mucho mejor, mucho más anticipadamente cualquier reto que me presente mi cuerpo hacia adentro o hacia afuera. Entonces ya aquí Ana va a continuar con su exposición y gracias. Listo, muchas gracias, Nati. Entonces vamos a continuar acá. Les trajimos esta diapositiva de primera para entender algo que se nos olvida todo el tiempo, porque vivimos en un mundo de inmediatez. Ya tú pides algo por Amazon y te llega el mismo día, incluso en algunas partes lo pides y te llega en menos de una hora. Eh, Todo es súper rápido, todo tiene que ser ya, y es darnos cuenta que hay una curva de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje incluye el tiempo, y el tiempo puede ser muy relativo para cada persona. Entonces es tomarnos el tiempo de valorar y de amar ese proceso en el que nosotros queremos embarcarnos de ser la persona que queremos ser, ¿cierto? Entonces, miren, como nosotros les decíamos, combinamos información que antes era una filosofía, pero que ya afortunadamente la ciencia nos ha venido confirmando
y dejándonos la evidencia como tal de que esto no es una simple filosofía, sino que tiene un fundamento científico. Entonces vemos que para desarrollar una competencia, cualquiera que sea que nosotros queramos desarrollar, necesitamos un tiempo. Entonces nos damos cuenta inicialmente que primero vamos por la vida sin saber qué queremos ni para dónde vamos. Y esa es esa etapa que se llama inconscientemente incompetente. Es decir, yo no sé que no sé, pero llega un momento en que por lo general son esos momentos de crisis, de limbo, que lo llamo yo, en que decimos, uff, me estoy dando cuenta que yo no sé, entonces ¿cómo puedo saber? Y ahí es cuando nos volvemos conscientes incompetentes. Es decir, ¿qué sabemos que no sabemos? Y ahí esa curva se pone hacia arriba, claro, es como la pendiente, ahí nos toca trabajar y empezamos a desarrollar esa habilidad. Y en el desarrollo de esa habilidad, de lo que nosotros queramos hacer o en la persona que nos queramos convertir, nos volvemos conscientemente competentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que sé, pero todavía tengo que procesarlo una y otra vez, hasta que llega un punto de repetición, que lo hice tantas veces, que ya inconscientemente soy competente, o sea, se vuelve parte de nuestro ser. Entonces, aquí es muy importante porque esa primera parte es esa toma de datos, esa toma de información, eso gasta mucha energía, a veces nos sentimos cansados, fracasamos, miren, fracasamos y empezamos a abandonar el aprendizaje. Luego también hay un momento en que rechazamos el aprendizaje y entonces decimos, uff, no, yo no sé si soy capaz, no, esto sobrepasa mis capacidades, pero si seguimos avanzando, ya afianzamos la experiencia y se convierte en ese estado deseado, en esa persona que queremos ser. Entonces, por eso la invitación es que esta información que les vamos a dar, la idea es que se perpetúe en el tiempo, que la sigamos manteniendo en el tiempo para reafirmar esas personas que queremos ser. Entonces, lo primero es entender que todos somos energía, ya vamos a ver aquí la información más detallada, y para poder manifestar eso debemos mantener una vibración constante en lo que queremos ser. Y que estés aquí no es casualidad, es sincronicidad. Entonces, esta información, esta energía, esto que les estamos compartiendo, las invitaciones que enviamos les llegaron a ustedes porque están conectados con la vibración de aprendizaje, porque están listos para empezar a entender esta información o para dar ese primer paso. Listo. Y como decía Nati, ya hemos logrado calibrar la energía en hertz, en colores, en sonidos y en demás. Y yo les traigo este mapa de la conciencia que me gusta mucho. Yo creo que en todas mis clases yo lo recomiendo y lo muestro. Y es simplemente para que nos enfoquemos en algo y en la columna de las emociones, que son nuestras brújulas, ¿cierto? Entonces, hacer un alto en el camino y darnos cuenta de cuáles son las emociones que predominan en mi vida, las emociones de baja vibración, o sea, las de el amarillo hacia abajo, o las emociones de alta vibración, o sea, del amarillo para arriba. No quiere decir que unas sean buenas o malas, simplemente son, porque en el universo todo es neutro, la energía es neutra, simplemente se va transformando. ¿Y qué quiere decir eso? Las energías de baja vibración nos llevan a situaciones o experiencias de dolor, de sufrimiento, de incomodidad, mientras que las de alta vibración nos llevan a situaciones de amor, de fluidez, de transformación. Entonces, todas son necesarias, pero cuando empezamos a calibrar mucho tiempo abajo, y yo les pongo el ejemplo de los semáforos, que cuando estamos de afán y estamos acelerados y estamos con esa energía toda distorsionada, ¿qué pasa? Todos los semáforos se ponen en rojo y entonces llegamos más tarde de lo que íbamos a llegar. Mientras que cuando estamos en vibración alta, estamos felices, estamos contentos,
¿Qué pasa con los semáforos? Todos los semáforos en verde, consigues el puesto que querías, todo te fluye. Entonces es empezar a darnos cuenta de eso, que independiente de las situaciones que estemos viviendo, desde dónde las queremos ver, desde qué energía queremos vibrar y cómo podemos seguir manteniendo esa vibración, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, darnos cuenta que esas vibraciones se transforman en lo que pasa en mi realidad, lo que pasa en mi cuerpo y a mí me encanta esta imagen de intensamente porque literal es así. Los que vieron la película saben que las emociones son las que determinan qué acción toma Riley, la protagonista. Entonces, miren que todas las emociones son importantes para definir ciertas acciones, pero a veces cuando la rabia actuaba, ¿qué pasaba con Riley? Tenía problemas con sus padres, con sus amigos, entonces tenía situaciones que no eran tan divertidas. Y lo mismo pasa en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es nuestra antena, es esa canalizadora. Vamos a ver más adelante también cómo influye esta vibración en nuestro cuerpo. Entonces empezamos a darnos cuenta que también ese cúmulo de emociones de baja vibración nos lleva a enfermar el cuerpo. Y a veces sanar puede significar simplemente transformar nuestra percepción de la vida, transformar nuestras emociones, dormir y descansar. A veces es lo único que necesita el cuerpo, volver a recargar esa energía vital con la que él vino a este planeta y darnos cuenta que nuestro cuerpo eh, desde el cerebro está conectado el sistema nervioso autónomo que tiene dos vertientes, la del simpático, que es el de supervivencia, el de huida, y el parasimpático, que es el de reparación y regeneración. Entonces, miren que está conectado todo y según lo que pensamos y vibramos, nuestro cuerpo va a responder. Entonces, entender esa conexión que tenemos desde eh, lo, la conciencia, desde lo espiritual, desde lo mental, hasta ya lo material en el cuerpo. ¿Listo? Y darnos cuenta que también, esto ya ha sido estudiado, hay un centro grandísimo en California que estudia todo el campo electromagnético del cuerpo y sobre todo la relación del cerebro-corazón, cómo se relaciona y muestra cómo al conectar desde el amor, nuestro campo electromagnético se expande y nos permite conectar con situaciones más amorosas, mientras que cuando está en miedo, se retrae. Listo. Y lo mismo vemos abajo, ya se ve en forma de onda, que como el miedo, la frustración genera una onda pequeña y desorganizada, mientras cuando lo cambiamos al amor y a la apreciación, es una onda grande y ordenada. Entonces, empezar a conectar con esas emociones para poder ver qué es lo que está, qué es lo que estamos vibrando y cómo podemos mantener esa vibración para conectar con la persona que queremos ser, para sanar lo que esté pasando en nuestro cuerpo y para sanar también esas situaciones que estén pasando en nuestra vida. Entonces, eh, por eso hablábamos de vibrar para manifestar, porque en realidad somos energía y esa última etapa de la vibración es la forma, es esto material. Y la física cuántica nos ha mostrado cómo en realidad somos más espacio vacío que materia y que la energía es lo que domina nuestra vida. Entonces, entender que nuestro cuerpo lo sabe y empezar a escucharlo, qué me está diciendo, y empezar a entender que desde nuestro interior es que materializamos nuestra realidad. Entonces, ¿desde dónde estamos creando nuestra realidad? Vamos a ver acá cómo empezamos a ver esa vibración, cómo la podemos sostener desde nuestros niveles de conciencia. Entonces, lo primero en este camino, y es algo que nosotros recalcamos mucho en nuestros espacios, es hacer pausas, es detenernos, es observar los animales, cómo son los animales cuando tienen que cazar o huir o hacer algo, se ponen en movimiento, pero luego tienen pausas, descansan, contemplan, miran.
Entonces, los que tienen mascotas pueden ver eso. Los perros, los gatos, las mascotas duermen, descansan. A veces no están dormidos, simplemente sentados observando. Listo. Entonces, empecemos a detenernos, a observarnos y a sentir que estoy vibrando cuando no me esfuerzo por parecer bien. Entonces, claro, como tenemos que ir al trabajo, como tenemos que rendir en la casa, como tenemos que asumir tantas responsabilidades, somos esforzándonos por vibrar alto, pero esa energía no es capaz de sostenerse porque no es lo que verdaderamente soy. Entonces, cuando estoy solo, cuando no tengo que aparentar nada, ¿qué está vibrando mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? Entonces, la invitación es que empecemos a escuchar la emoción y sentirla en el cuerpo, a nombrarla, a reconocerla, con verdad, sin juicio. A veces decimos, es que la emoción que tengo es rabia y nos culpamos por tener rabia y no nos permitimos sentirla. Entonces, empezar a dominar esas emociones sin fingir y empezar a vibrar lo que verdaderamente somos. Y darnos cuenta que todo lo que pasa en nuestro exterior es una proyección de nosotros mismos, que yo soy el origen de donde todo se expande. Como vimos ahorita, ese campo electromagnético que está reflejando, que está atrayendo, ¿cierto? ¿Qué está llegando a mi vida? ¿Qué estoy proyectando al final? Listo. Entonces empezar a hacer una auditoría de nuestra vida. Si estoy teniendo dificultades con los recursos, si estoy teniendo dificultades de salud, si estoy teniendo dificultades en las relaciones, si estoy teniendo dificultades en la adaptabilidad, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Desde dónde estoy vibrando? ¿Cuáles son las emociones que estoy proyectando al final? Entonces, no sé si está aquí adelante. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué parte de mí está siendo proyectada en esto que estoy viviendo ahora? ¿Qué estoy emitiendo yo desde mi interior? Porque esas pausas es para evaluarnos a nosotros mismos, no para evaluar el exterior y darnos cuenta que todo lo puedo transformar si ajusto mi señal interior, si yo recupero el mando y me vuelvo autónomo de mí mismo. Entonces, aquí les quería traer ese ejemplo de la linterna aquí en el pecho. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestra vida es esa luz que proyectamos desde nuestro interior y esa linterna proyecta una luz. Entonces, si esa luz empieza a fallar, yo no voy a la luz a querer transformarla y cambiarla. No, yo voy al interior de la linterna, miro qué bombillos o qué focos o qué circuitos están funcionando mal e interiormente arreglo esa luz que estoy emitiendo para que eso que se ve afuera, esa luz que se proyecta, mejore. Entonces muchas veces nos enfocamos es en cambiar al otro, en cambiar la situación, en cambiar lo externo y no nos damos cuenta que lo que hay que cambiar está en el interior de nosotros. Y por eso es tan importante la pausa y la observación. Y no se trata de hacer más, sino de observarme con presencia y elevar mi frecuencia desde la emoción. Y ahí entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo es esa primera señal, ¿cierto? Es esa primera parte o esa primera luz que se emite. Entonces, ¿qué me está tratando de decir mi cuerpo que aún yo no he querido escuchar? Entonces, este dolor de garganta vino a decirme que algo que quería decir y no dije, algo que dije y no era lo que verdaderamente quería decir. Entonces, cuando la mente calla, el cuerpo habla a través de la verdad vibratoria. Entonces, nuestro cuerpo es nuestro principal testigo de nuestro interior. Y el cuerpo escucha lo que la mente niega. La mente es muy hábil para inventarse cuentos y buscar excusas afuera, pero el cuerpo no, él está en constante
escucha de todo lo que está pasando en nuestro interior. Y es el canal más honesto y el mensajero más leal que tenemos de nuestra alma. Entonces, paremos, observemos, escuchemos qué me está diciendo y de ahí ajustamos lo interno para que proyectemos esa luz que verdaderamente somos. Y darnos cuenta que el síntoma no es un error, es un mensaje que no has querido mirar, es una emoción que no has querido ver. Entonces el síntoma viene para hacerte parar y que observes. Y esas emociones que no expresamos se almacenan en el cuerpo. Entonces por eso es tan importante sentirlas y expresarlas. Ojo, no necesariamente actuarlas, listo. Sentirlas, validarlas, hacer un acuerdo con ellas, amistarlas, expresarlas y dejarlas ir. Ahorita vamos a ver un poquito de ese dejar ir. Entonces el cuerpo te detiene para que escuches lo que estás negando en tu interior, para sacarte de esa frecuencia que te está matando. Entonces la enfermedad o situaciones que llegan a nuestra vida vienen a decirnos, para, escucha, reorganiza tu interior y de ahí sigue adelante. Y entonces se trata de tener esas emociones coherentes entre pienso, siento y hago. En el hago incluye lo que digo y lo que expreso también en mis expresiones corporales. Entonces basta de demostrar, basta de hacer tantas cosas que no nos llevan a ningún lado, basta de competir por querer sobresalir y validación externa y empezar a preguntarnos qué emoción voy a sostener hoy. Entonces empezar a mantener un estado emocional y vibracional sostenido que sea coherente. Y aquí pongo el ejemplo de los niños, porque los niños eh, en corto tiempo pasan por estados emocionales seguidos. Entonces están contentos jugando, la mamá les dice que no, demuestran su inconformidad y su rabia con que no, es que yo quiero seguir jugando, pero la mamá le dice que no, hace pataleta y al momentico ya está calmado y haciendo otra cosa y se le pasa. Entonces los niños se permiten expresar esas emociones sin forzar, sin juzgar, sin fingir, permitirnos habitar lo que sentimos. Entonces, permitirnos reconocer, transitarlas. Dentro del transitar las emociones está verlas, validarlas, decir, sí, tengo rabia, sí, tengo tristeza, o sí, tengo alegría. La voy a expresar, la voy a dejar ir y sigo adelante. Y cuando son emociones de baja vibración, conscientemente elijo una nueva para sostener como base, para salir de esa que ya no me está edificando para ningún lado. Y por eso viene el dejar ir. Entonces, en este dejar ir, la invitación es que cuando estamos vibrando en esas emociones de baja vibración, elijamos un momento real de gratitud, un momento en el que yo me sentí muy bien, muy feliz, que me sentí en paz, en plenitud, donde todo fluyó espontáneamente. Y lo voy a mantener como en mi cofrecito de la felicidad. Entonces, cuando vienen esas emociones, perdón, de baja vibración, nos permitimos sentirlas, nos permitimos transitarlas. Pero ¿qué hacemos? Tomamos ese cofrecito de ese momento de plenitud, lo abrimos y reconducimos esa emoción de ese momento. Entonces, dejamos ir la emoción que no nos construye y conectamos con esa nueva emoción. Pero es entrenar a tu cuerpo, a tu campo, a tu vida a volver a esa señal. ¿Listo? Entonces es como cuando vamos al gimnasio. Nos toca ir seguidamente, mantener la constancia para sostener esa señal de vibración que queremos. Listo. Y aquí viene algo muy importante que es el observador interno. Y es lo que veo afuera depende de mi estado interno, o sea, de mi vibración, de esa emoción sostenida.
que tengo. Y esto también la física cuántica nos lo ha demostrado con múltiples ejemplos y es el efecto observador. Entonces, muchas veces nos ponemos desde el rol de víctima, desde ese personaje que reacciona y asume que todo lo externo es lo importante y empezar a cambiar ese personaje que ve eh, eh, todo lo externo como el culpable y empezar a asumir que es nuestra propia alma la que genera esta realidad para enseñarnos algo. Entonces, empezarlo a ver con amor y con gratitud. Y solo ese cambio de percepción nos va a transformar todo nuestro entorno. Entonces, ¿desde dónde estoy observando mi realidad? Y esto yo lo pongo desde mi propio ejemplo. El año pasado, eh, an- también, pues adicional a todo lo que les conté, cerramos la empresa, cambiamos de casa, di en adopción a los perros y a la gata. Al final se murió Nano, se murió Bandido, también mi perrito de 13 años. Y entonces, claro, muchas cosas muy dramáticas en muy corto tiempo. Y yo podría haberlo visto como una tragedia, como algo malo, como porque a mí yo no puedo seguir adelante, para qué la vida, y simplemente empecé a tener un cambio de percepción y decir, esto vino a mí con un propósito divino y especial para yo aprender algo. ¿Qué tengo que aprender? Entonces empecé a conectar con todo esto, empecé a observar la realidad desde otro lado. Entonces, ¿quién soy yo cuando veo esta realidad que estoy viviendo? ¿Lo estoy viendo desde el miedo o desde la posibilidad? Y cada momento tengo la oportunidad sagrada de decidir quién soy. Entonces, respirar, sentir y elegir esa emoción más elevada que yo quiero seguir reafirmando. Y hay un guardián vibratorio también, que son esos patrones inconscientes. Son esos patrones creados por lo que el niño, nuestro niño interior, sintió, por lo que nuestro niño interior percibió. Y él, para él era más importante protegerse y sobrevivir que expandirse. Entonces muchas veces los sueños, las cosas que queríamos, eh, las rechazamos porque las veíamos como peligrosas y las guardamos en el fondo de nuestro interior porque sentíamos miedo de ser rechazados. Entonces ese niño, digamos que no comprendió eso desde la lógica, sino desde el sentir y la emoción y la vibración y lo guardó muy en el fondo. ¿Por qué? Porque podía ser rechazado, podía ser no aceptado. Entonces, prefirió seguir esas conductas y esas creencias alineadas con algo que le permitirían sobrevivir. Entonces, volver a ese niño interior de quién era antes de que eso que nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra cultura nos dijo que éramos. Entonces, empezar a conectar, perdón, con nuestro niño interior. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, darnos cuenta en la enfermedad, en las situaciones, en las crisis, en los limbos, quién ha estado tomando esas decisiones energéticas hasta ahora en nuestra vida. ¿Ha sido ese niño con miedo, con creencias? ¿O ha sido el niño que se permite ser y hacer desde su ser? Entonces la invitación es a sentarnos con los ojos cerrados, en silencio, y empezar a sentir con el cuerpo qué nos dice. Empezar a callar un poquito la mente, que a veces nos crea historias de supervivencia, pero el cuerpo tiene la memoria eh, pura que nos va a llevar a conectar con eso que queremos. Y ese guardián es esa parte de mí que fue creada para sobrevivir desde niño. Entonces no quiere decir que la vamos a rechazar, que la vamos a odiar, que la vamos a eliminar, sino es reconocerla y mirarla con mucho amor y decirle gracias por cuidarme y crear mi frecuencia, pero ya no necesito sobrevivir, ya no necesito que elijas por mí, ahora elijo yo y creo mi propia frecuencia.
Entonces, ¿desde qué frecuencia vamos a seguir nosotros creando nuestra realidad? Y aquí viene una parte muy importante y es que todo lo que vemos afuera es nuestro espejo. Entonces, todo lo que yo acepto como cierto, todo lo que yo acepto como verdad, todas esas creencias que yo tomo de otros como ciertas, se proyectan en el exterior. Entonces, mi realidad es un espejo de esa frecuencia de vibración que yo sostengo todo el tiempo, especialmente esa que no reconozco, especialmente esa que está en nuestro interior. Entonces, por eso es ir al interior y encontrar ese niño, ese ser, ese verdadero nosotros que está dentro y empezar a darnos cuenta que cuando no acepto una emoción, yo la proyecto y que mi realidad me la muestra para que yo la pueda ver, reconocer, transitar y liberar. Entonces, si empiezo a negar esas emociones, si empiezo a negar cosas dentro de mí, se van repitiendo como un patrón una y otra vez. Decimos, ¿por qué no se va la enfermedad? ¿Por qué me pasan estas situaciones? ¿Cómo puedo transformarlo? Entonces, lo que reprimo como historia se manifiesta como realidad. Y esa sombra es lo que no he aprendido a amar de mí mismo. Entonces, lo que nos decía Nati al principio, se basa en el amor propio. Lo que escondí por miedo a no ser amado. Sí, lo primero que debemos hacer es amarnos a nosotros mismos. Y ahí entonces es empezar a observar con honestidad quién estoy siendo cuando ocurren este tipo de situaciones. ¿Qué parte de mí está siendo ignorada? ¿Qué no estoy queriendo ver? ¿Qué emoción me está pidiendo que la integre? Y eso lo logramos con la pausa, con la observación y sintiendo el cuerpo. Dejar de negar lo que veo afuera como mío. Ver con compasión lo que me muestra. Soy luz y soy sombra. Entonces empezar a integrar esas dos vertientes de lo que somos. Dejar de pelear con eso e integrarlas. Y dejar de reflejar esa herida y cambiarla por expansión, por el verdadero ser que somos. Entonces aquí hay un ejercicio muy bonito que es elegir 3 personas o situaciones que te hayan alterado últimamente. Y entonces con esas 3 situaciones, ¿qué parte de mí está gritando a través de esto? ¿Qué no estoy reconociendo? Me peleé con esta persona, no es esa persona, soy yo. ¿Qué no estoy reconociendo ahí? Tengo un dolor físico, una enfermedad. ¿Qué me está gritando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo? Tengo una dificultad económica o de recursos o de adaptabilidad. ¿Qué no estoy viendo? Entonces, parar, observar, sentirlo en el cuerpo y liberarlo. Y ese espejo es la mejor forma de nosotros integrar todo esto. Y así empezamos a sostener esa vibración. Entonces, una forma muy importante es empezar a visualizar, pero sin necesidad, no desde la carencia, no desde, ay, visualizo esto porque quiero y siento que no lo tengo. No, lo visualizo como que ya es un hecho. Empiezo a crear sin mendigar. Es decir, si hay no, lo mínimo, lo más poquito. No, visualiza, siéntelo, vibra como si ya fuera verdad. Esa sanación que yo quiero, esos recursos, esa algo que yo estoy anhelando, que mi niño interior, que ese ser interior mío está pidiendo. Entonces me siento, lo visualizo, lo siento y lo doy como una realidad. Y no necesitamos pruebas ni merecerlo, porque también hoy en día se habla mucho del merecimiento y que trabajar el merecimiento, ¿no? Trabajar el merecimiento es entender
que no merecemos nada. Ya por estar aquí, por estar en esta experiencia, por ser hijos de Dios, lo tenemos todo a nuestra disposición. Es simplemente sentirlo en nuestro cuerpo, como que ya es verdad. Visualizar con certeza para ser esa persona que queremos ser. Y es organizar esa señal de la linterna que crea nuestra realidad. No ir afuera a la luz a organizarla, sino adentro a la linterna y organizar esa realidad que estoy vibrando. Y no es para llegar a algún lado, ni para lograr algo, sino para ser. Entonces, ¿qué hago? Me vacío de la necesidad y mantengo la emoción sostenida. Y proyectamos entonces desde esa emoción. La emoción, por eso hablábamos al principio del mapa de los niveles de conciencia, de cómo las emociones son nuestras brújulas. Veíamos cómo las emociones, desde una película que es para niños, pero es súper real, son las que dominan nuestras acciones. No solo las acciones que tomamos, sino las reacciones que pasan en nuestro cuerpo. Entonces, por eso vamos a proyectar desde esa emoción. Son tu campo vibracional personal. Entonces, ¿qué estoy proyectando cuando no digo nada? Cuando estoy en silencio. ¿Qué vibro cuando nadie me mira? ¿Cuál es mi frecuencia interna? Y el universo responde a mi coherencia interna. Él no responde a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo hago, sino a la coherencia que yo tengo entre lo que pienso, siento y actúo. Y el cuerpo no sabe sostener esa frecuencia de plenitud, por eso se sabotea. ¿Y por qué no sabe sostener esa frecuencia de plenitud? Porque hemos aprendido a callar las heridas, porque nos tragamos las emociones, porque actuamos como lo que se supone que debemos ser y no como lo que verdaderamente nuestro ser es, porque no reconocemos, ni sentimos, ni transitamos esas emociones para romper esos patrones y cambiar ese destino. Y así elevar ese nivel de conciencia y conectar con experiencias de amor, de fluidez. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando empezamos a cambiar nuestra vibración interna, ya no necesitamos cambiar o conocer el pasado para cambiar la frecuencia. Simplemente aceptamos y vivimos en el momento presente, en lo que es. Entonces, la invitación es a que nos preguntemos desde qué emoción estoy pidiendo lo que pido. A veces pedimos sanar, a veces pedimos algo material, recursos, relaciones, pero ¿desde dónde lo estoy pidiendo? ¿Cuál es esa vibración? ¿Cuál es esa energía que estoy emitiendo? ¿De miedo, de escasez o por el contrario, de vibraciones altas, del amor, de sentirme completa, de tener certeza? Y hacerlo como si mi vida dependiera de esto. Entonces, de ser verdad, de vibrar en verdad. Y por eso la invitación desde el principio es para, detente, observa, respira, siente tu cuerpo, qué te está diciendo, cómo está vibrando. Habita la emoción. Y por eso veíamos en el dejar ir ese cofrecito de la emoción que queremos sostener. ¿Qué emoción voy a seguir sosteniendo yo de aquí en adelante? Y viene, para ir terminando y redondeando, unos pasos y es el autosabotaje. Que el autosabotaje aparece cuando estamos vibrando alto, va todo bien y de repente, ¡pam!, pasa algo y empezamos otra vez para abajo, empezamos a tener dudas y él se camufla como prudencia, como pena, como humildad, como pensamiento crítico o incluso como espiritualidad. Es que yo soy así, es que no voy a cambiar.
Entonces, caminar con certeza de que todo es perfecto, que todo tiene un propósito divino y saldrá como tiene que ser. Y reconectar nuevamente con esa vibración alta. Ese autosabotaje, ojo, muchas veces también queremos rechazarlo, queremos evadirlo como las emociones, pero no se trata de eso, se trata también de integrarlo, de escucharlo con honestidad. ¿Para qué? Para que se disuelva. Y ese autosabotaje es una prueba para el enfoque. ¿Estás verdaderamente conectado con ese propósito que estás buscando? Entonces, a veces, en esos momentos, no pidamos, porque nuestra vibración está bajita, sino observamos la vibración y recordamos desde qué emoción quieres pedirlo. Cuando calibres en esa emoción, empezamos a pedir. Listo. Y a veces, cuando nos cuesta salir de esos estados de autosabotaje, lo que podemos hacer es ser verdad y decirnos, estoy aprendiendo a vibrar en lo que queramos poner, amor, en paz, en tranquilidad, en plenitud. Cada día se siente más natural cuando no sabemos cómo volver a conectar con esa emoción de alta vibración. Entonces, no es tratar de decirnos afirmaciones una y otra vez que no sentimos, sino si nos está costando, entonces estoy aprendiendo a vibrar en amor, en plenitud, en tranquilidad, en lo que queramos poner ahí. Y cada día se siente más natural. Entonces es volver al centro, volver a nosotros, es dejar de buscar porque ya somos todo. Entonces empezar a preguntarnos, ¿cuándo dejé de habitarme? ¿Cuándo me olvidé de mí? ¿Cuándo me reprimí en todo lo externo y olvidé mi esencia? ¿Cuándo fui apagando mi frecuencia y aprendí a agradar a los demás, a esconderme, a hacer cosas para merecer, a cumplir, a rendir, y empecé a buscar todo afuera cuando lo que tenía que buscar era dentro? Entonces, ese es el mensaje principal, parar y volver a nuestro interior, porque somos el centro, somos el poder, todo está aquí. Y dejemos de hacer, paremos, no hagamos tantas cosas, evaluemos en silencio qué dice nuestro cuerpo, qué dice nuestra emoción, volvamos a nuestro ser. Y desde allí, todo lo que puedo sostener, lo vibro. Entonces, ¿qué voy a vibrar para sostener eso que quiero ser? Entonces, es importante visualizar, es el inicio de todo esto. Proyectar es la clave. Sentir es el lenguaje. Habitarnos es la revolución. Volver a ese núcleo energético de la certeza, de vibrar en verdad, en nuestra propia verdad, de sostener la vibración por y para mí, no para nadie más, para vivir en paz, en felicidad y en amor incondicional. Y volver al cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Escucharlo. ¿Qué me está diciendo? Entonces aquí desarrollamos un pequeño método que podemos aplicar todos los días y es cada mañana al levantarte, pregúntate, ¿cómo te sientes? Segundo, evalúa si es una emoción de alta o baja vibración. Entonces, si es una emoción de baja vibración, tomamos ese cofrecito de la emoción de alta vibración y la reconducimos y la sentimos y reafirmamos esa emoción que queremos sostener durante el día. Y proyectamos esa emoción
durante ese día, en todo lo que pase. Si pasa algo que me incomoda, que me molesta, que no soy capaz de sostener, entonces la reconduzco nuevamente con el dejar ir y con el cofrecito de la emoción elevada. Y ahí sostengo mi emoción durante todo el día. Entonces es empezar a hacer esta práctica diaria para mantener esos cambios, ese bienestar que nosotros queremos en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, ¿te atreves a mantener la vibración, sostener tu bienestar y crear la vida que tanto quieres? ¿Qué te pareció esta información? ¿Te gustó? ¿Crees que puedes sostenerla? ¿Quieres elevar tu vibración y mantenerla y mantener esos cambios, esa vida que verdaderamente quieres para ti? ¿Crees que si lo aplicas diariamente en tu vida, puedes sostener tu bienestar? ¿Crees que con esta eh, pausa, con esta observación, con esta vibración alta, puedes mantener eso que quieres para tu vida? Si es así, la pregunta es, ¿te gustaría vivir una inmersión de 6 semanas para aprender a fluir y sostener tu bienestar de por vida? Si es así, entonces queremos primero contarte algo. Esto fue algo que fuimos desarrollando con el tiempo, fue algo que nos permitió conectar con la vida que vamos soñando, que vamos queriendo, que vamos conectando desde nuestra vibración interior. Entonces, darnos cuenta que todo eso que queremos sí es posible, que se puede lograr, que podemos eh, ir paso a paso conectando con esa persona que está en nuestro interior. Pero recuerden la diapositiva del principio, que es un proceso que vamos amando en el tiempo y que nos vamos volviendo mejores hasta que ya se convierte en parte de nosotros. Y no solo nosotras vivimos esto, sino ya empezamos a tener una comunidad de personas que han empezado a vibrar alto, que han empezado a conectar consigo mismas y que han empezado a transformar su vida desde una vibración mayor. Entonces, la invitación es a que sean parte de este proceso, ¿cierto? Puedes elegir cualquiera y por eso les ponemos aquí eh, el ejemplo de Neo, ¿cierto? Con la pastilla roja te quedas con nosotros y te enseñamos cuán profundo puedes llegar a conocerte y cambiar tu vida y solo ofrecemos la verdad, nada más, como le dijo Morfeo a Neo. Si tomas la azul no pasa nada, sigues tu vida adelante sin ningún problema y seguimos igual. La decisión es de cada uno de ustedes. Entonces, la invitación de nosotras es a que vivamos una aventura de autosanación, porque la sanación involucra movernos, involucra tomar acción, involucra salir de esa zona de confort, salir de esos patrones repetitivos y convertirnos en esa persona que queremos ser. Entonces, como les contamos al principio, queremos dejarles esta oportunidad única para participar en el programa Renew. El programa Renew es un programa de 6 semanas de transformación profunda. En estas 6 semanas vemos temas de conciencia, de espiritualidad, de autoconocimiento, de relaciones, de cuerpo y de energía. En la conciencia vemos cómo desde los resultados de nuestra vida podemos darnos cuenta que son perfectos para nosotros aprender algo y empezar a tomar acción de transformación. En la semana 2, desde la espiritualidad, nos damos cuenta que somos parte del todo, que somos una unicidad que nos conecta en todas estas experiencias y que por eso estamos aquí conectados y que es volver al ser, volver al interior, que no se trata de buscar afuera, sino de buscar adentro como vimos hoy.
En la semana 3 hacemos toda la parte del autoconocimiento, en la cual vemos todos esos patrones heredados del transgeneracional, esas emociones heredadas de nuestros padres, cómo construimos nuestra personalidad y por supuesto cómo podemos transformarla. En la semana 4 vemos las relaciones como ese espejo perfecto para permitirnos transformar todo eso que necesitamos. En la semana 5 en el cuerpo, les damos herramientas para cultivar el cuerpo, para mantenerlo vital, con energía. Y en la semana 6 les damos herramientas. Primero observamos cuáles son esos drenadores de energía, qué son recargadores de energía y qué herramientas podemos utilizar en el día a día para mantener equilibrada nuestra energía, que como vimos hoy es lo principal y fundamental en nuestras vidas. Listo. El programa empieza el 1 de septiembre. Tenemos clases los lunes, miércoles y jueves a las 5 p.m. hora Colombia. Van a tener las grabaciones de las clases, van a tener los PDFs, los recursos y van a tener una comunidad de apoyo. En cada grupo se forma una familia, es algo súper hermoso. Entre ellos se responden, entre ellos interactúan y conectan y se transforman, porque cuando uno del grupo sana, todos sanan. Este programa tiene un valor normal de $530 o 2.330.000 pesos colombianos. Solo por esta semana, a los que se inscriban, les vamos a dar el 50% de descuento, o sea, $265 o 1.165.000 pesos colombianos. Solo para los que se inscriban esta semana van a tener el escaneo Gili antes y después del programa. El programa Detox va a venir incluido, pueden elegir el de septiembre o el de noviembre, van a tener 20% de descuento en el retiro. El retiro de agosto ya está sold out, es ahorita el 23 y 24 de agosto, ya cerramos todos los cupos, pero el próximo es en octubre, 24 y 25 de octubre, para que separen la fecha también, y van a poder pertenecer al universo My Golden Life, que es donde mantenemos la comunidad activa de sanación. Nos encontramos cada semana, les compartimos recursos y estamos conectados en este proceso de sanación y de transformación. Y no solo eso, les damos también una garantía de satisfacción de 7 días. Si después de la primera semana del programa sientes que no es para ti, puedes solicitar la devolución del dinero. Listo. ¿Qué te pedimos? Que hayas asistido a las clases en vivo o visto la grabación y realizado todas las tareas de la primera semana. Estamos seguras que este proceso es transformador y por eso te damos esta garantía sin riesgos. Y no solo eso, también te damos garantía de transformación. Si aplicas con compromiso el método Renew durante las 6 semanas y no percibes una transformación real en tu percepción, perdón, en tu energía, en tu estilo de vida, te ofrecemos una sesión privada de seguimiento personalizada sin costo para apoyarte a integrar lo que necesites, porque la transformación de cada uno de ustedes es nuestra prioridad. Así que esperamos que se animen, nos vemos adentro y muchas gracias por estar aquí con nosotros.